Mis primeras palabras, aparte de saludar a todos ustedes y decir que me siento muy honrado por intervenir y abrir este curso, tengo que manifestar también mi condolencia por el fallecimiento de la madre de nuestro amigo Jaime Rodríguez Arana, al que le envío desde aquí un abrazo. Bueno, yo voy a hablar del tema de la transición en España, intentando que mis palabras sirvan de algo a un estudiante mexicano que se pregunta en este tiempo hacia dónde vamos y cuál es la experiencia del pasado. Yo soy historiador de profesión y creo que la historia no se repite nunca, pero evidentemente la historia es siempre algo así como un tratado de moral. Comprender la historia es una tarea inacabable, pero eso sirve para intentar crear las condiciones para que una sociedad pueda avanzar hacia mayor justicia y mayor libertad y no se precipite, como a veces sucede, y especialmente en este tiempo, en el pozo insondable de la demagogia y el populismo. Bueno, en cuanto al tema de la transición en España, tengo que hacerles una precisión que quizá les resulte, digamos, interesante porque es también mi vinculación con México. Por razones que no me dan cuento, yo llegué a tener una cierta amistad con Octavio Paz. Y Octavio Paz estuvo presente en España en 1937, en plena guerra civil, y se reunió en la famosa reunión de Valencia de los intelectuales antifascistas. Después sigo conservando una cierta relación con uno de sus discípulos, con el que he colaborado aquí en España en varias ocasiones. Me refiero a Enrique Krause. Y sobre ese punto de vista, que son un poco los datos de mi presentación ante los mexicanos y para hablar de la transición en España, pues voy a hacer una presentación o una síntesis que desde luego tiene que ver con mi profesión de historiador. Lo que yo he reflexionado sobre nuestra transición, en la que jugué un modesto papel, porque, como ha dicho José Ignacio, en 1977 me eligieron senador por Burgos y era el senador más joven, tenía 29 años. Y bueno, después he tenido la suerte o la fortuna de tener suficiente tiempo para reflexionar cuáles son las claves de nuestra transición. Transición que ha tenido una cierta importancia porque se ha convertido hasta cierto punto, y yo creo que con razón, en un modelo para otras transiciones posteriores. Pues ya veremos cómo el éxito de la transición española tiene que ver con un cambio de paradigmas en ese momento. El año 1935, el año que muere el general Franco, que muere en la cama, es el año también que se aprueba en Helsinki el Acta Única. Y el Acta Única, que fue un acontecimiento diplomático de primera magnitud, que luego explicaré un poco de qué se trató, es lo que introduce un cambio en el paradigma de la política de nuestro tiempo. Ya adelanto un poco lo que yo creo que sucedió a partir de 1975 y, por tanto, en qué esquema se inserta nuestra transición. Yo sostengo la tesis de que con la aprobación del Acta Única, que es un acuerdo entre los dos bloques,
entre el bloque entonces comunista y el bloque de las democracias representativas, aquel acuerdo que algunos han llamado es el Tratado de Paz de la Guerra Fría, cambia el paradigma totalmente. A partir de ese momento hay dos factores que, contra lo que puede parecer, incluso desde esta perspectiva, una cosa, digamos, traída por los pelos, yo creo que efectivamente hay dos elementos nuevos que empiezan a suceder con el Acta Única. Primero, el concepto de revolución, que había estado operativo desde final del siglo XVIII con Estados Unidos y luego con la Revolución Francesa, a partir del Acta Única de Helsinki, el concepto de revolución está periclitado. Hoy en día la revolución no es posible en ningún sitio. Habrá revueltas, habrá motines, pero el concepto de revolución en el sentido de creador de un nuevo Estado, eso ha pasado a la historia. Y segundo elemento que está aparejado con la anterior. Después de 1975, el concepto de Estado soberano está también en crisis. De manera que el paradigma con el que se había interpretado la edad contemporánea que empieza con la revolución, con la independencia de Estados Unidos en 1776, o la Revolución Francesa de 1789, en ese momento se crea un concepto de revolución unido al despliegue del Estado liberal, incluso liberal revolucionario. Bueno, todo eso está en estos momentos en crisis. Estamos superando ese momento. Lo que ocurre es que estamos en un momento en que no sabemos cómo será el futuro. Estamos por eso en un momento de tremenda incertidumbre, porque no sabemos cómo se llama la edad que vivimos. Hasta entonces sabíamos lo que era la edad contemporánea, que la edad contemporánea estaba definida por dos conceptos, la revolución y el Estado soberano. Ahora, como no hay una alternativa que se vea en estos momentos, vivimos una época que no tiene nombre. Y cuando hay un fracaso en la semántica, indudablemente eso explicaría las turbaciones, las inseguridades de este mundo. Habrá que citar nombres propios, desde lo que ha pasado en Estados Unidos con el presidente Trump, lo que ha pasado en Gran Bretaña con el referéndum del Brexit, o lo que está pasando en muchos países como los nuestros, que vivimos en una especie de incertidumbre, siempre con una cierta angustia por el futuro. Esa es la presentación de, digamos, el marco temporal en el que se sitúa la transición española. Pero para precisar un poco más, la transición española es la transición de un régimen autoritario, el del general Franco, que se instaura en España después de una horrenda guerra civil, y la guerra civil es efectivamente el origen de muchas de las cosas de nuestro presente. ¿Qué ha cambiado? La Segunda República fue, digamos, un régimen que tuvo una enorme popularidad. De hecho, los intelectuales de todo el mundo, empezando por los intelectuales mexicanos, Octavio Paz, por ejemplo, adoraron la República Española. ¿Qué pasó entre 1931, el momento que se crea la República, y 1936, en que España se enfrenta a una horrenda guerra civil que dura 3 años? Pues ocurre lo típico de cualquier guerra civil. Eso lo sabemos todos.
cómo es una guerra civil. Pero profundizando más lo que supuso en ese momento en la República Española, en la guerra civil, el primer elemento que tenemos que tener en cuenta, que simplemente lo enuncio, es que España, a diferencia de la España de hoy en día, era una nación aislada. No pertenecía a ninguna asociación o liga de países, de tal manera que estaba, digamos, un tanto autárquica, no estaba vinculada diplomáticamente con ningún país. Eso explica que en una situación de convulsión que vivía en aquellos momentos toda Europa y Estados Unidos, porque al fin y al cabo hay que tener en cuenta que la República Española se proclama el 31, se proclama en 1931, pero sí, 1931. Y en 1929 había estallado la gran crisis económica planetaria. Entonces, la República efectivamente paga las consecuencias de la crisis económica. Consecuencia que se va a extender en toda Europa, porque las condiciones de la crisis económica en la Alemania explica, entre otras cosas, el ascenso de Hitler. Pero hay un dato muy importante, que es lo que viene a justificar, como decían los escolásticos, a fortiori, por qué España tiene su guerra civil justo antes de que empiece la guerra mundial en Europa. España no había participado en la Primera Guerra Mundial. Tampoco participará en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque la Guerra Civil Española termina en abril de 1939 y la Guerra Mundial se inicia en septiembre de ese mismo año. De tal manera que el elemento que yo creo que hay que tener en cuenta para entender nuestro presente en comparación con nuestro pasado es que hoy hoy España, su reloj marca la misma hora que Europa. Nuestros problemas y nuestras soluciones no son soluciones españolas, sino son soluciones europeas. Segundo elemento fundamental. En el año 1936, cuando se inicia la guerra civil en España, en toda Europa hay una disputa entre sistemas políticos. Disputa que en la práctica explicaría que la Segunda Guerra Mundial en Europa en realidad es una guerra civil entre europeos. ¿Por qué? Porque en 1936 en España y en 1939 en toda Europa se está dilucidando cuál es el régimen político de futuro. En principio, las democracias representativas, en aquel momento, estaban asociadas a la corrupción, a políticos, diríamos, oportunistas, a políticos viejos en edad. El caso más claro es el que sería el primer ministro de Inglaterra, de Gran Bretaña, Winston Churchill. Churchill había sido ministro en la Primera Guerra Mundial y había estado incluso en la guerra de los Boers a final del siglo XIX. Por lo tanto, Churchill, primer ministro de
de Gran Bretaña, cuando llega a ser primer ministro en el año 40, es en la práctica un anciano comparado con los líderes juveniles de los otros dos sistemas que están en competencia con la democracia representativa. Por una parte, el totalitarismo fascista, nazifascista, y en segundo lugar, el totalitarismo comunista. El fascismo, el comunismo, aparece en 1936-1939 como con más empuje. Sistemas que están dirigidos por líderes enérgicos, juveniles. Mussolini, Hitler, Franco, son líderes jóvenes en comparación con los viejos de las democracias representativas. Por ejemplo, el primer presidente de la República Española, don Niceto Alcalá Zamora, había sido ministro durante muchos años, presidente del Congreso, presidente del Senado, durante un largo periodo de tiempo desde el último cuarto del siglo XIX. Bueno, entre el 36 y el 39 se dilucida el futuro de Europa y del mundo. Había tres fuerzas políticas en juego, tres potencias en juego: la democracia, el fascismo y el comunismo. ¿Qué pasó con la Guerra Mundial? La Guerra Mundial supone el triunfo de la democracia representativa, pero el comunismo avanza extraordinariamente en toda Europa y sigue siendo una alternativa a la democracia representativa. Bien, la Guerra Mundial, como acabo de señalar, tiene que ver con esa disputa en que de los tres proyectos políticos en juego, hay uno que acaba completamente derrotado, que es el fascismo. Pero quedan dos: la democracia representativa y el régimen de economía de mercado o capitalismo, y el régimen comunista en competición. Se crea, como consecuencia al término de la guerra, se crea las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Como los fascismos estaban asociados al militarismo, la ONU, la Sociedad de Naciones que se crea en el año 45 y cuya sede está en Nueva York, en un homenaje a los americanos, que son los que verdaderamente han ganado la guerra, la ONU consigue algo así como un triunfo de la filosofía de Kant. Y me explico. Como los nazis y los fascistas italianos y los japoneses habían sido al final regímenes militaristas, habían desencadenado la guerra, las Naciones Unidas, por primera vez en la historia, desposeen a los estados del derecho a declarar la guerra. Solamente la guerra puede ser declarada legalmente por las Naciones Unidas. Ese principio se ha mantenido más o menos de manera irregular.
pero no es menos cierto que desde que se aplicó ese principio, es decir, que ningún Estado tiene la legitimidad de declarar la guerra, el continente que más guerras ha creado durante el siglo XX, que es Europa, no ha tenido apenas guerras en esa época. Y es más, aquella Europa que se había enfrentado entre sí en la llamada Guerra Civil Europea, franceses contra alemanes, británicos contra alemanes, etcétera, etcétera, ha dado paso, a partir del año 57, ha dado paso a una idea sorprendente que tiene que ver con ese pacifismo que surge de las Naciones Unidas. Y es que Europa se empieza a configurar como una unidad política y que coopera primero económicamente y luego en otros aspectos. Y hay un segundo aspecto que me interesa ponerlo de relieve porque tiene que ver mucho con nuestro presente. El 10 de diciembre de 1948, las Naciones Unidas se reúnen en París en una reunión presidida por la esposa del presidente ya fallecido Franklin Delano Roosevelt. Eleanor Roosevelt, la viuda del presidente Roosevelt, es una mujer muy enérgica, muy idealista, y consigue que se apruebe, insisto, el 10 de diciembre de 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los países comunistas se abstienen, no les gusta especialmente el asunto, pero esa afirmación de los derechos universales es la ideología de la democracia representativa. Y pasado el tiempo, después de, como vamos a ver, después del Acta Única del Helsinki, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 se convertirá en el artefacto, en la palanca, en el mecanismo que va a ocasionar el derrumbamiento del régimen comunista. Bien, sobre estas premisas, ¿cómo está España? Después de la Guerra Mundial, España se convierte en un paria del mundo. La ONU se crea y la ONU vota en varias ocasiones la condena al régimen de Franco. Es un país aislado. Es un país aislado. ¿Qué ocurre en España? Pues que hay un sector de la gente que trabaja con Franco que estaban sobre todo asociados a una organización religiosa que era el Opus Dei. La gente del Opus Dei llegan a la conclusión de que España tiene que acabar con la política autárquica típicamente militarista del régimen franquista, tiene que, digamos, privarse o despojarse de las características del fascismo y del nazismo de los años 30, y España tiene que modernizar su economía si es que quiere tener futuro. Esto lleva a que en 1959 un catedrático
de economía que se llamaba Alberto Ullastres, consigue convencer a Franco de que tiene que terminar su política autárquica y abrirse económicamente a Europa. A una Europa que después de la guerra estaba prosperando a partir de un concepto de unidad económica de los europeos. Bien, ese hecho da origen a lo que se llamó en su momento lo que se llamó el plan de estabilización. Ullastres, y con él una serie de técnicos económicos, apuesta decididamente porque la economía española se integre lo más posible en la Europa que estaba en aquel momento recuperándose de la guerra. Este hecho va a ser decisivo, porque comparando lo que pasaba en España con lo que pasaba en Portugal, que era la otra dictadura de la península ibérica, nos damos cuenta que Portugal, a pesar de que su régimen autoritario no tenía los rasgos del fascismo que tuvo el régimen franquista, sus uniformes, su retórica, su partido de tipo fascista, la Falange Española, etc. En Portugal era un régimen autoritario sin más, no tenía nada de militarista. De hecho, sus dos grandes líderes, Oliveira Salazar, el fundador, y Marcelo Caetano, el sucesor, los dos fueron profesores universitarios. No tuvieron nada que ver con el tipo de dirigente de la España de aquella misma época. ¿Pero qué pasó? Pues que tanto Oliveira Salazar como Marcelo Caetano eran muy conservadores económicamente hablando y mantuvieron la economía portuguesa cerrada en sí mismo, una economía más bien autárquica. Por el contrario, España, con las reformas de Ullastres y de los ministros ligados al Opus Dei, se abrió hacia Europa. Y eso ocasionó un crecimiento económico muy importante, una modernización económica muy importante, una industrialización también muy importante, cuyo ejemplo más claro es que en España, a partir de los años 60, subió el nivel de vida de manera bastante extraordinaria y de ser un país, digamos, con una gran capa de pobreza, surgió una clase media que tenía su coche, incluso tenían una segunda vivienda. Había muchas desigualdades, pero el país crecía a unos ritmos económicos muy parecidos a los europeos. De tal manera que a finales de los años 70, cuando Franco está a punto de extinguirse, España se ha convertido en un país con una clase obrera muy numerosa, una clase media también muy numerosa y que ha perdido los rasgos rurales de pobreza extrema, etc. Por lo tanto, desde el punto de vista económico y social, al producirse la muerte de Franco, el país tenía las condiciones para efectivamente hacer una transición económica y política hacia la democracia. Solo faltaba cambiar el sistema político, porque el sistema económico ya desde hacía muchos años había sido homologado al modelo económico europeo.
Ejemplo de lo que estoy diciendo. Es un pequeño dato, pero me interesa mucho ponerlo de relieve. En 1962, en Alemania, en Múnich concretamente, se celebró el segundo Congreso del Movimiento Europeo, que era un movimiento, un grupo de personas de muchos países europeos que defendían que Europa se fuera estructurando cada vez más como una unidad económica y al mismo tiempo política. De España salieron clandestinamente muchas personalidades para ver qué era aquello de Europa unida. Fueron a Múnich y sucedió una cosa extraordinariamente importante. En el Congreso Europeo del año 1962, en Múnich, se encontraron por primera vez personas que habían estado con la República y personas que habían estado en contra de la República. Se encontraron personas que habían luchado en los dos bandos y por primera vez se encontraban y se dieron la mano. El caso más significativo fue que el entonces secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Llopis, se dio la mano con el líder de la derecha de la República y el organizador de aquel congreso dijo, al ver que se daban la mano, el secretario general del Partido Socialista con el jefe de las derechas de la Segunda República, dijo de manera, digamos, retórica, dijo, ahora compruebo que la guerra en España ha terminado. Bueno, aquello, más allá de lo anecdótico, supuso una cosa importantísima. Y es que se comprobó que para recuperar la libertad, España no tenía que restaurar la República, sino que tenía que instaurar un sistema político de tipo europeo. Hasta 1962, los perdedores de la guerra apostaban porque la República volviera. A partir de 1962, un republicano como Llopis, el entonces secretario general del Partido Socialista, dijo solemnemente en Múnich, nosotros no estamos en contra de la monarquía si la monarquía asegura que haya libertad plena en España. Ese cambio ideológico es fundamentalísimo, porque en ese momento, ese cambio que es 180 grados, evidentemente, que cambia el paradigma de la democracia que venía desde el siglo XIX, en ese momento resulta que la solución política para España, la vía para conseguir que España sea una democracia, no es con la República, sino con un sistema político homologable con Europa. Esa es la clave de nuestra transición democrática. Y a este hecho se añade lo que al principio le estaba yo señalando, y es el Acta Única de Helsinki. En Helsinki llevaban como 3 años los del bloque comunista, los países del Pacto de Varsovia, por decirlo así, con los países occidentales, es decir, la gente que estaba
integrada en la OTAN. Llegan a un acuerdo el 1 de agosto de 1975 en Helsinki y se firma la llamada Acta Única. Luego la conferencia durará unos cuantos años más hasta el momento en que el comunismo desaparece con los acontecimientos en la Unión Soviética en 1989.